Damos gracias a Dios, hermanos, por esta grande, grandísima, diría yo, bendición que Dios nos ha dado a través de estos meses los cuales hemos estado estudiando de una manera exegética la carta a los Efesios. Sin duda alguna, hermanos, ha sido de grande bendición, no nada más para mí como expositor de estos estudios, sino para cada uno de ustedes también, porque de alguna manera también están participando en cada uno de sus estudios. Y creo que nos llevamos esa bendición, nos llevamos ese buen sabor de boca, ¿sí? Al terminar esta carta que ha sacudido, nos ha simbrado, nos ha movido, nos ha exhortado, nos ha animado, en verdad, nos ha mostrado cuán afortunados somos cada uno de nosotros, hermanos, de que un día el Señor tuvo misericordia de nuestras vidas sin merecerlo. Dios, por su gracia, nos salvó, nos vivificó, por pura gracia. Y eso, hermano, nos debe de llenar de alegría, de gozo, pero también de gratitud en nuestro corazón. Y mientras vivamos, hermanos, démosle gracias a Dios siempre, siempre, por esa salvación tan grande que hizo posible a favor nuestro y por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y estamos agradecidos, estamos gozosos, hermanos. Hoy, con la ayuda de Dios nuevamente, estaremos terminando esta epístola a los Efesios y vamos a leer de los versículos 21 al 24. Quiero compartírselos y dice de la siguiente manera: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, nos ha venido enseñando, narrando en este capítulo número 6, de ese enemigo que tiene cada uno de nosotros como creyentes de Jesucristo. De ese enemigo que es el mismo diablo, así lo menciona Pablo, aquí en el capítulo 6, diablo y sus secuaces, sus demonios que están a su servicio de él. Pero también nos dice, nos alienta, nos consuela que hay una armadura que Dios ha forjado, una armadura que debemos de echar mano o debemos de usar cada uno de nosotros como creyentes de Jesucristo. Y Pablo dice de toda la armadura, debemos de vestirnos con toda la armadura de nuestro Dios. Y al estar poniéndonos esa armadura del Señor o armadura que Dios ha forjado para librarnos de los ataques de Satanás mismo, el creyente debe estar orando, dice el versículo 18, y debe estar orando, dice, en todo tiempo. Nuestra vida entera, hermanos, debe de girar en torno a la oración, una oración dirigida al Padre. Y dice que es en toda oración, es decir, nuestra oración, hermanos, debe de incluir tanto esa súplica, esa ayuda que estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial, pero también debe de incluir confesión de nuestras faltas, de nuestros pecados, debe de incluir alabanza, gloria y honra a nuestro Dios, pero también debe de incluir el interceder los unos por los otros. Y dice que es en toda oración y súplica, y es en el Espíritu, es decir, que es el Espíritu quien nos guía, es el Espíritu quien nos dirige en esa oración,
Es el Espíritu quien intercede a través de esa oración por nosotros delante del Padre. El creyente debe de velar, dice, en ello con toda perseverancia y súplica, dice, por todos los santos. Qué bendición, hermanos, tan grande tenemos nosotros como creyentes de poder interceder de alguna manera delante del Padre por los demás hermanos. Y es algo que no debemos de tener en poco. Es algo que nosotros debemos de hacer en todo tiempo. En todo tiempo, cuando nosotros oremos a nuestro Padre Celestial, debemos estar orando por los demás hermanos. Y Pablo dice, y por mí también. No nada más por todos los hermanos, Pablo dice, sino también pidan, intercedan delante del Padre por mí también. Y eso nos enseña hoy en día, hermanos, de que nosotros debemos de estar intercediendo, debemos de estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, oigan, por cada pastor, por cada ministro, por cada siervo fiel del Señor. Debemos estar nosotros intercediendo por ellos. Debemos estar pidiendo en oración por su vida, para que Dios los fortalezca, para que Dios traiga sabiduría a su vida, para que esa sabiduría llegue a cada creyente o a cada persona, a cada ser salvo. Y ese es nuestro deber, nuestra responsabilidad que nosotros debemos o tenemos como creyentes. Y Pablo dice, oren por mí para que cuando yo abra mi boca, dice, sea dada palabra a aquellos que escuchan con denuedo, con seguridad, con libertad, una palabra clara del mensaje del Evangelio, por el cual, dice el versículo 20, entendamos el Evangelio. Soy embajador, dice, soy representante, soy predicador, dice Pablo, en cadenas. Y eso nos recuerda su condición. Eso nos recuerda que Pablo, cuando está escribiendo esta carta a los Efesios, se encuentra precisamente encadenado, se encuentra prisionero. Pero eso no le impide, hermanos, servir al Señor. Hoy en día, el creyente, con cuántas cosas se justifica para no servirle al Señor. Es increíble, para no rendir su vida totalmente al Señor. Y Pablo, aún en la situación que se encontraba, Pablo aún encadenado desde allí, desde ese lugar, desde ese sufrimiento, él está sirviéndole al Señor. Y lo hace con amor, lo hace con alegría, lo hace con gozo, porque sabe que es para el Señor y que de esa manera agrada al Señor. Y esa, hermanos, debe ser nuestra postura. Que sea la condición en la cual estemos nosotros atravesando, nosotros debemos de servirle al Señor. Aún en la enfermedad, aún en la aflicción, la tribulación, en el peligro, nosotros debemos de testificar con nuestra vida que Jesucristo es nuestro Señor. Por eso la importancia, hermanos, de orar los unos por los otros, para que Dios nos fortalezca en medio del peligro, de la tribulación, de la aflicción, para que Dios nos fortalezca, nos anime, nos aliente a predicar, a proclamar su palabra. Aún en medio de la situación que nos encontremos, nosotros debemos de servirle al Señor. Pero llega Pablo al versículo 21 y dice, para que también entendamos algo ahí. Pablo, para ese entonces, podemos inferir que ya ha escrito la epístola a los colosenses, que ya los colosenses sabían lo que Pablo va a mencionar precisamente aquí a los efesios. Dice, para que también, al igual que los colosenses, vosotros, quienes los efesios, sepáis, dice, mis asuntos, mi condición. Dice, y lo que hago.
todo os lo hará saber Tíquico. Pablo quería, hermanos, que los hermanos supieran su condición. Oigan, condición en la cual él se encontraba por causa de estar encarcelado, por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Pablo quería que supieran su condición. ¿Para qué? Para que los hermanos orasen por él. Pablo quería que los hermanos supiesen de ese sufrimiento, de ese tormento que él estaba enfrentando en esos momentos. Para que los hermanos orasen, intercedieran delante de Dios por ese sufrimiento. Oigan, cuán importante es también para nosotros manifestar, revelar nuestro sufrimiento, nuestra actitud o postura actual o condición actual en la cual nos encontremos hoy a los hermanos, sin ningún tipo de pena. ¿Para qué? Para que los hermanos sepan nuestra condición y oren por nosotros. Pablo no le importaba su situación. Y tal es que dice, voy a enviar a Tíquico. ¿Para qué? Para que les haga saber mis asuntos y lo que hago aquí adentro en la condición en la cual yo me encuentro. Oigan, padecimiento por causa del evangelio, preocupaciones por las iglesias, por los hermanos, pero también había gozo por la fe y el amor de los hermanos. Todo eso estaba enfrentando Pablo en esos momentos. Y Tíquico, como un fiel mensajero, lo envía Pablo. Como un hermano, dice, amado. Un hermano muy querido, un hermano muy apreciado. ¿Por quién? Por Pablo. Y no nada más hermano amado para Pablo, hermano muy querido. Dice que era un fiel ministro en el Señor. Esa fidelidad se mostraba al estar con Pablo precisamente en esos momentos. Cuando más necesitaba Pablo, allí estaba Tíquico. ¿Para qué? Para animarle, para alentarle, para consolarlo. Y eso habla de un hermano amado, pero también de un hermano fiel al Señor y a Pablo mismo. Esa es la actitud, hermanos, que debemos de tener cada uno de nosotros. Como creyentes de Jesucristo, debemos ser hermanos amados para otros, hermanos deseados, hermanos queridos para otros. Podemos preguntarnos, o yo te pregunto, ¿verdaderamente así nos consideran los demás hermanos? ¿Como hermanos amados? ¿Así nos ven? ¿Así sienten ellos en su corazón que somos amados para ellos? ¿Realmente somos fieles al servicio del Señor? Tíquico lo era. Y esa fidelidad precisamente la muestra él al estar con Pablo en ese lugar, en la cárcel. Y recordemos que Jesús dijo, estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Qué está haciendo Tíquico? Está con Pablo, le está visitando. Y esa es una muestra del amor para con Pablo, pero también del amor para con Dios. Es una muestra de la fidelidad para con Pablo, pero también de la fidelidad para con Dios. Pablo dice también en Colosenses capítulo 4, verso 7, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo, dice, en el Señor. Fíjense bien, no nada más era amado hermano,
era fiel en el servicio, en el ministro, y consiervo, dice, en el Señor. Además de todo esto, Tíquico, hermanos, era residente de la provincia de Asia. Tíquico también acompañó a Pablo allá en el final de su tercer viaje misionero, también estuvo presente ahí con él. Y eso lo vemos allá en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 4. Dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, dice, y Timoteo, dice, y de Asia, haciendo mención que Tíquico era de la región de Asia, dice, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Tíquico estuvo algún tiempo con Pablo también en Roma durante su primera prisión, durante su primer encarcelamiento. Y fue comisionado precisamente por Pablo para llevar, hermanos, a su destino las famosas cartas que hoy conocemos como cartas carcelarias. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas 4 cartas que se escriben durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma son enviadas por o con Tíquico a su destino, a los hermanos, a las iglesias de Éfeso, de Filipos, de Colosas y a Filemón. Y lo vemos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice Pablo, a Tíquico lo envié, ¿a dónde? A Éfeso, dice. ¿A qué lo envió a Éfeso? A llevar estas cartas o esta carta a los efesios, pero también para llevar un mensaje también muy personal, muy íntimo de Pablo a los hermanos. Versículo 22 dice el apóstol Pablo, el cual envié, dice, a vosotros para esto mismo. Y dice, ¿para qué? Para que sepáis, dice, lo tocante o lo referente a nosotros. Aparte de las cartas físicas que llevaba Tíquico, llevaba también este mensaje, un mensaje oral, un mensaje presencial para cada una de las iglesias. Y este mensaje que lleva Tíquico, que es portador de este mensaje oral, tiene que ver, dice, con el consuelo, con el alentar, con animar, con confortar, dice, vuestros corazones, el corazón de los efesios, pero también sin duda alguna de cada creyente hasta nuestros tiempos. Somos consolados con estas cartas que el apóstol Pablo envió con Tíquico. Y somos alentados, somos animados, somos consolados. Oigan, ¿y de qué manera hemos sido consolados? Hemos sido alentados, animados, confortados con esta carta a los Efesios. ¿De qué manera? Y sea el propósito de Pablo al enviar este mensaje con Tíquico. Colosenses capítulo 4, versículo 8, dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte, dice, aliente, anime, consuele también vuestros corazones. Pablo quería, hermanos, o el propósito de Pablo al enviar tanto la carta física como ese mensaje presencial, oral, que llevaba también Tíquico, era consolar a los hermanos, era animarlos, eran que ellos supieran que aunque él se encontraba en prisión, encadenado, ellos necesitaban animarse, fortalecerse, consolarse y seguir adelante.
Pablo lo dice también allá en Efesios capítulo 3, versículo 13, dice, por lo cual pido, dice, que no desmayéis, que no se cansen, que no se debiliten a causa de mis tribulaciones, de mi aflicción, de mi dolor por vosotros, dice, las cuales son vuestra gloria, vuestro honor. Dice, no desmayen, no se cansen, no se debiliten por causa de que yo me encuentro atribulado, me encuentro encarcelado. Es por vosotros, dice. Es por causa de vosotros, es por causa del evangelio que les he compartido, que les he predicado. Es por causa de ese evangelio que a través del Espíritu Santo vivificó sus corazones. Es por causa de eso que yo me encuentro en tribulación. No se desanimen, no se cansen, no desmayen, no se debiliten. Al contrario, véanlo, dice, como un honor. Y lo dice nuevamente en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, dice, hermanos, que las cosas, dice, que me han sucedido, han redundado, dice, más bien para el progreso, para el avance, para provecho, dice, del evangelio. Las cosas que le habían sucedido a Pablo, el estar encarcelado, el estar encadenado, el ser atormentado, afligido en ese lugar. Dice, todo esto ha redundado, ha venido, ha llegado para el progreso, para el avance, para provecho del evangelio, para que el evangelio avance, dice, para que el evangelio del Señor progrese, dice. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, se han hecho públicas, dice, se han hecho manifiestas en Cristo, en todo el pretorio, en todo el tribunal y a todos, dice, los demás. Versículo 14, y la mayoría de los hermanos, dice, notemos, y la mayoría, no todos, de los hermanos, dice, cobrando ánimo, cobrando fuerzas. Dice, en el Señor, recordemos que el Señor es nuestra fortaleza. Dice, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjense nada más, hermanos, en lo que redundó las aflicciones o el encarcelamiento del apóstol Pablo. Redundó en un progreso, redundó en un avance del evangelio del Señor. Porque dice la mayoría, notemos, no todos, dice la mayoría de los hermanos que saben mi aflicción y saben que es por causa del evangelio, cobraron ánimo, cobraron fuerzas nuevamente en el Señor y ahora se atreven, cosa que no hacían antes, ahora se atreven mucho más, dice. ¿A qué? A hablar la palabra, dice, del Señor sin temor. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros seamos como esta mayoría de hermanos que cobraron ánimo, que cobraron fuerzas en el Señor. Dice, y se atreven, se atrevieron mucho más a hablar la palabra sin temor. Que cada uno de nosotros, hermanos, por causa de las aflicciones del apóstol Pablo, por causa del evangelio del Señor, nos dé ánimos también a nosotros, nos dé esa fortaleza para hablar, para proclamar, para predicar, para anunciar el evangelio glorioso del Señor
sin ningún tipo de temor. Oigan, si Pablo en la condición que él se encontraba, encadenado, preso, aislado, no fue motivo suficiente para callarlo, sino al contrario. Allí mismo se vio la misma gloria de Dios, porque Pablo no perdía ocasión para predicar a cada soldado que le cambiaban, porque le cambiaban soldados cada 6 horas. 4 soldados distintos le cambiaban al día, 24 horas. Y esos 4 soldados escuchaban el glorioso evangelio del Señor. Y no nada más ellos, sino también el pretorio, el tribunal donde era llevado también, allí también escuchaban el glorioso evangelio del Señor. Quiera Dios, hermanos, que también nosotros, al mirar la condición en la cual se encontraba Pablo, nos anime, nos fortalezca para gritar, para proclamar, para anunciar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que eso sea un aliciente, una fortaleza, que eso sea motivo de ánimo para que sin temor, dice, nos atrevamos a anunciar el evangelio del Señor. Si Pablo lo hacía en esa situación, nosotros que estamos libres, gracias a Dios, todavía, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué callarnos? ¿Por qué no decir que Jesús es nuestro Salvador? ¿Por qué no decir que en Jesús hay vida, hay esperanza? ¿Por qué no decir que Jesús cambió nuestra vida, nuestra manera de conducirnos, de hablar, de portarnos? ¿Por qué no decirle al mundo entero que Jesús impactó nuestra vida? ¿Por qué no proclamarlo? Que esto sea nuestra fortaleza, hermanos. Que esto nos llene de fuerzas, de ánimos para poder hacer. Y el apóstol Pablo, hermanos, termina esta epístola a los Efesios con una bendición. Y esta bendición inicia diciendo: paz sea a los hermanos. La palabra paz se traduce como prosperidad, como descanso. Y Pablo dice que esa paz, esa prosperidad, entendamos espiritualmente primeramente, ese descanso, dice, que solamente en el Señor encontramos, sea, dice, ¿con quién? Con los hermanos. Aquellos que mediante la fe en Cristo, recordemos la fe que viene de Dios, han rendido ya sus vidas al Señor. A ellos, cada redimido que ha abierto su corazón al Señor, que ha rendido su vida, que ha dicho: Señor Jesús, eres mi Señor, eres mi Salvador. Para cada uno de ellos, tanto a los efesios primeramente como hasta nuestros tiempos. Dice que la paz, que la prosperidad, que el descanso sea para con cada uno de nosotros. Y Pablo ya ha venido hablando de la paz durante esta epístola. Y dice en el capítulo 2, versículo 13, pero ahora dice: en Cristo Jesús, notemos, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, dice, habéis sido hechos cercanos, dice, por la sangre de Cristo. Un día, hermanos, tú y yo, el mundo gentil, estábamos lejos, muy lejos.
Pero dice que en Cristo y por la sangre de Cristo, notemos, por el sacrificio de Cristo, hemos sido hechos cercanos ahora. Versículo 14. Porque Él, entendamos, Cristo, dice, es nuestra paz. Cristo es nuestra paz, hermano. Y es la misma paz que Pablo está diciéndole aquí en este versículo 23. Paz sea a quién, a los hermanos. Porque Cristo es nuestra paz. Pablo está diciendo entonces que Jesucristo mismo, que es nuestra paz, sea con cada uno de nosotros, como creyentes redimidos, como hijos del Señor, como pueblo de Dios, como esa iglesia gloriosa del Señor que somos. Que Jesús sea en nosotros. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, entendamos con Dios y con el hombre, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, dice, en sí mismo de los dos, entendamos pueblos, un solo y nuevo hombre, dice, haciendo la paz. Cristo, hermanos, de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo, dice, un solo pueblo, hizo un solo hombre, hizo la paz, nos dio esa paz. La paz que dice Pablo, paz dice, descanso, prosperidad, sea a los hermanos, a los redimidos, aquellos que se postran noche y día delante de Dios, aquellos que se humillan sin importarle el qué dirán, aquellos que les sirven totalmente al Señor. A ellos dice, paz sea a los hermanos. Y dice, y amor. Esta palabra amor viene de la palabra griega ágape, que es un amor que viene de Dios, que es un amor sacrificial. Entonces Pablo dice, tanto la paz sea con los hermanos, pero también el amor que viene de Dios, el amor sacrificial de Dios, sea con quién, con los hermanos, con cada uno de nosotros. Este amor de Dios debe estar presente en nuestros corazones. Este tipo de amor debe de existir entre los hermanos. Pablo dice, sea este amor de Dios, sea este amor sacrificial, dice, entre los hermanos. Que verdaderamente, hermanos, nosotros vivamos amándonos con este amor que viene de Dios. Y no nada más entre hermanos, sino también Pablo ya ha hablado entre esposo y esposa, que este amor sacrificial esté presente en el corazón del esposo y de la esposa. Pero también este amor debe estar presente siempre hacia Dios en Cristo. Y Pablo ya nos lo ha enseñado. Pablo ya nos los ha dicho una y otra vez. En el capítulo 1 de Efesios, versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído, dice, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo, hasta ese lugar donde él se encontraba, en Roma, en prisión, encadenado, hasta ese lugar había escuchado ya de la fe, pero también del amor para con todos los santos, que vivían, ¿quiénes? Los hermanos. Y ese amor sacrificial, ese amor que procede de Dios o que viene de Dios, estaba presente ya en el corazón de los hermanos. Y de esa manera los hermanos se amaban.
Yo pregunto, ¿con ese tipo de amor nos estamos amando hoy en día? Porque es el deseo de Pablo. Porque es la oración, es la súplica de Pablo para con cada uno de nosotros. Dice que la paz sea con los hermanos, pero también el amor sea una realidad en el corazón, en la vida de los hermanos. Y así como Pablo escuchaba que se amaban los efesios, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor sacrificial, de vuestro amor que está en su corazón, que proviene de Dios, con todos los santos, dice. Ese amor debe estar presente en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, en nuestro trato con los hermanos. Este amor debe estar presente. Cada hermano debe de amarse o debemos de amarnos con este tipo de amor. Porque es el deseo de Pablo. Porque es la oración de Pablo. Es la bendición del apóstol Pablo. En el capítulo 4 también de Efesios, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos. La palabra soportándonos se traduce como sostenerse, como padecer o como sufrir. Dice con paciencia los unos a los otros en amor. Cada hermano debe de sostener al otro hermano. Cada hermano debe estar dispuesto a padecer por causa del hermano. Debe estar dispuesto a sufrir por causa del otro hermano. Y notemos, dice, con paciencia y en amor. Pregunto, ¿así nos estamos sosteniendo hoy en día, hermanos? Si alguien cae, si alguien tropieza, si alguien se desanima, ¿le sostenemos de esta manera? ¿O le señalamos? ¿O le criticamos? ¿O nos atrevemos a juzgar inclusive? Dice Pablo que no, que con toda humildad, dice, con toda mansedumbre, nos sostengamos los unos a los otros, que estemos dispuestos a padecer los unos por los otros, que estemos dispuestos a sufrir, dice, con paciencia los unos por los otros en amor. Y ese es el amor, hermanos, que Pablo está pidiéndole a Dios por cada uno de nosotros. Dice que el amor sea a los hermanos, el amor de Dios, el amor sacrificial, el amor que está dispuesto a sufrir, a padecer, a dar su vida misma, si fuese posible, por los hermanos. Ese amor debe estar presente en nosotros. Y de ese amor nos ha estado hablando ya el apóstol Pablo. Ese amor debe de existir entre nosotros como hermanos, como iglesia, como cuerpo, como pueblo de Dios. Ese amor debe estar presente en nuestros corazones. Siempre, todo el tiempo. Pero también el amor entre el esposo, también ha hablado el apóstol Pablo ya. Entre el esposo y la esposa debe estar presente este tipo de amor. Dice en el capítulo 5, versículo 25, dice, maridos, amad, dice, a vuestras mujeres. Y nuevamente esa palabra amad viene de ese amor agapao.
¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor sacrificial? ¿Qué es el amor, perdón, puro, limpio, que viene de Dios? Maridos, dice, amen con un amor que viene de Dios, con un amor sacrificial, con un amor limpio y puro, dice. ¿A quién? A vuestras mujeres. Y de esa manera, hermanos, nosotros como varones debemos de amar a nuestras mujeres, porque es el deseo del apóstol Pablo, siendo iluminado, siendo instruido, siendo guiado por el Espíritu Santo. Es el amor sacrificial que debe estar presente en nuestra vida, como maridos para con nuestra esposa. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así ama a tu esposa. En el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama, dice, a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros, dice, ame, dice, con ese amor que viene de Dios, con ese amor limpio y puro, con ese amor sacrificial, también dice a su mujer como a sí mismo. Dice, y la mujer respete a quién, a su marido. Sin duda alguna, en ese respeto va incluido también el amor que la mujer debe tener para con su marido. Paz sea, dice los hombres, y amor con fe. Ese amor que Pablo está hablando es con fe, con convicción, con confianza. ¿En quién? En Dios, quien se ha revelado a la iglesia de Jesucristo. Con esa fe que operó en nosotros para ser salvos también. Pablo dice en el capítulo 2 de Efesios, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, dice. Y esa salvación, notemos, se activa por medio de la fe. Dice, y esto, entendamos la fe que activa esa salvación. Dice, no es de nosotros, es un don, es un regalo también de Dios. Es esa fe, es esa convicción, esa confianza en Dios la que hizo que nosotros cayéramos totalmente a los pies del Señor. Es la fe que Dios puso en nuestro corazón para que nosotros, al momento de escuchar su palabra y el Espíritu Santo operara vida en nosotros, abriera nuestro corazón, nosotros cayéramos rendidos totalmente, confesando nuestra maldad, nuestro pecado y deseando más y más la presencia de Dios en nuestra vida. Es con fe, es con convicción, es con esa confianza en Dios. En el capítulo 3 también de Efesios, Pablo ya nos ha dicho, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, dice, nuestro Señor, habla de un propósito que es eterno, que Dios hizo en Cristo Jesús. Versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza, dice, por medio de la fe en Él. Es por medio de la fe, hermanos, la fe que viene de Dios, que recibimos en nuestro corazón para creer en Él, la que nos da esa seguridad y la que nos da ese acceso con confianza a la presencia del Padre. Pasea, dice a los hermanos, y amor con fe.
cada uno de estos frutos se enriquecen, notemos mutuamente. La paz enriquece el amor. El amor enriquece la fe. Aquel que es rico en fe es rico en paz, en amor y en fe. Experimentará un crecimiento y madurez en Cristo. Y cada uno, hermanos, de estos frutos, paz, amor, fe, proceden, dice, de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo. De nadie más, de ningún otro lugar, no de nosotros. Proceden, dice, de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor, desde el momento que nosotros creímos en Él, desde el momento que fue regenerado nuestro corazón, fuimos llenos con esos frutos. Frutos que vienen de Dios y del Señor Jesucristo. Frutos que nos enriquecen, hermanos. Porque aquel que tiene paz, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tribulación, es una persona inmensamente rica. Aquel que tiene amor para con el prójimo, para con los hermanos, para con Dios, aunque no le amen de la misma manera, es una persona inmensamente rica. Y aquel que tiene la fe, hermanos, la fe que le hizo gritar, sí, Señor, creo en ti, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador, hermanos, es inmensamente rico. Porque ese clamor marcó la diferencia entre dos lugares, estar en la presencia de Dios o estar en el lugar de tormento. Pero gracias a Dios y por su gracia, que Dios nos dio esa fe para que el Espíritu Santo abriera nuestro corazón y nosotros dijéramos, sí, Señor Jesús, creo en ti. Pablo termina el versículo 24 y dice, la gracia. Esta palabra gracia se traduce como favor, la gracia, el favor, el gozo. ¿De quién? De Dios. Notemos que dice nuevamente, dice, con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos amamos a nuestro Señor Jesucristo? Creo que cada uno de nosotros le amamos. Y al amarle dice que la gracia, el favor, el gozo de Dios está presente en nuestro corazón. Con los efesios, pero también con cada uno de nosotros, hermanos, a través de los tiempos. Está presente esta gracia. Hoy cada uno de nosotros, como creyentes del Señor, gozamos de esta gracia. ¿Por qué razón? Porque amamos, dice Pablo, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy gozamos de esa gracia. Y recordemos, hermanos, que la gracia fue la raíz de este amor para con nuestro Señor Jesucristo. Fue la gracia del Señor la que nos hizo exclamar y gritar, Señor Jesús, te amo, Señor. Te necesito, Señor, en mi vida. Fue la gracia del Señor la que nos perdonó. Fue la gracia del Señor la que nos dio esa salvación. Fue su gracia, hermanos, la que nos rescató de la forma en la cual nosotros vivíamos antes de venir a Jesús. Y es la gracia del Señor en nuestro corazón, actuando en nuestro corazón. ¿Por qué causa? Porque amamos a nuestro Señor
Jesucristo. Pablo lo dijo también allá en Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando, dice, nosotros muertos en pecados. Cada uno de nosotros, hermanos, estábamos en esta condición. Estábamos muertos en pecados. Dice, nos dio vida juntamente con quién, con Cristo, dice, nos vivificó juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Por pura gracia, hermanos. No por méritos, no por obras, no por algo bueno que hubiese en nuestra vida. Nada bueno había, nada bueno. Es por gracia. Estando muertos, estando llenos, estando atestados de pecados. Dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, entendamos con Cristo, nos resucitó. Y asimismo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar, dice, en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia, dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hoy podemos constatar, hermanos, que esas abundantes riquezas de su gracia son una realidad en nuestra vida, porque fue su gracia la que nos salvó. Fue su gracia la que nos rescató de esa muerte, de esa condenación eterna. Fue su gracia la que nos dio un lugar, dice, con Cristo Jesús. Fue su gracia, porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. La gracia, hermanos, sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Pero notemos, dice, con amor inalterable, con un amor incorruptible, con un amor interminable, con un amor auténtico, con un amor imperecedero. Cuando el creyente, hermanos, ama con este amor a su Señor Jesucristo, oigan, rendirá su vida a los pies de su Señor, en obediencia, adoración, servicio y amor. Y Pablo termina diciendo, amén. Que cada persona, que cada hermano, que por gracia, hermanos, es salva, ame con este amor interminable a su Señor. A ese Señor que no le importó hacerse maldición. A ese Señor que no escatimó ni su propia vida, sino que la dio gustosamente, por amor a cada uno de nosotros. ¿Cómo no amar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no amarlo con este amor inalterable? ¿Cómo no, hermanos, rendir nuestra vida totalmente al Señor? ¿Cómo no servirle, hermanos? ¿Cómo no postrarnos y decirle, Señor, aquí estoy, Padre, usa mi vida, Señor? Porque hoy más que nunca te amo, Señor. Hoy más que nunca tu gracia y tu amor, Señor, tu paz, tu fe es una realidad en mi vida, Señor. ¿Cómo no postrarnos
a los pies del Señor. ¿Cómo no decirle, Señor, usa mi vida, Señor, para tu honra, para tu gloria, para tu servicio, Señor? ¿Cómo no hacerlo, hermanos? Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros hayamos sido motivados, animados, fortalecidos para servirle al Señor. Y que esta bendición que Pablo ha pronunciado al término de esta carta sea una realidad en nuestra vida. Que la paz sea con cada uno de nosotros. El amor y la fe para con todos aquellos que aman con un amor inalterable a Jesucristo. Sea en nuestra vida, en nuestro corazón, sea fortaleciéndonos, sea animándonos en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, a rendir nuestra vida verdaderamente al Señor. A servirle, hermanos, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra pasión, con todo ese amor que viene de Él. Pablo lo hizo en ese lugar. Pablo lo hizo encadenado. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Dios les bendiga, hermanos. Amén.